lo que es la municipalización de la educación es lo mismo que la descentralización, por lo que estaba peleando Marlon Lara al principio. No, en aquel entonces de Marlon, de repente la descentralización, es que aparentemente la descentralización ya está. La descentralización del ministerio a las departamentales, Dirección Departamental de Educación, a donde se pretende que la educación debe de salir, no es que sea mala, debe de enseñarse de acuerdo al lugar donde tú vives. Puerto Cortés puede decir algo, podemos enseñarle a los jóvenes la pesca, el cultivo de la pesca y todo eso. En Ocotepeque, allá tenemos que hablar de cosechas de arroz, de frijoles, de maíz. En Santa Bárbara podemos hablar de una educación productiva de café y del agro, ¿eh? En Puerto Cortés no podríamos hablar de eso. O sea, si hay algunas cosas que son importantes, pero la descentralización, ya sé, del periodo que tú lo mencionas, se ha dado, pero a donde ya muchos trámites que se hacían antes en Tegucigalpa, ya no se hacen en Tegucigalpa, se hacen en San Pedro Sula, tanto a nivel de la dirección departamental como a nivel de IMPREMA. ¿Ves? Allí hay una descentralización. La municipalización lo que se quiere es que la municipalidad tenga bajo su control, bajo su supervisión, todo lo que concierne a la educación. Claro, que las municipalidades sigan construyendo escuelas. Puerto Cortés debe ser una honra y una satisfacción de todos nosotros. Tenemos escuelas modelos. Se apoya la construcción de centros educativos, la remodelación, mobiliario, inclusive se apoya también becas de PAN plazas, pero hasta ahí. O sea que la municipalización puede ser un arma a doble filo dependiendo de quién está en la cabeza ahí. Exacto. Hay momentos que hay en muchos lugares de Honduras donde el alcalde no hizo ni la primaria. Y como alguien que no ha hecho, no tiene el grado académico suficiente, puede llegar a administrar la educación, a donde ya se va a encontrar con un 88, un 90% del magisterio es egresado de la universidad ya. Entonces ya no está acorde en esos momentos. Puerto Cortés es una excepción, porque si ahorita se hiciera alguna encuesta, nos daríamos cuenta que Puerto Cortés ha construido la municipalidad edificios que le cuestan 22 millones. Y son muy bellos esos centros educativos. Entonces, aquí podría ser un momento que decir, si Puerto Cortés lo hizo, ¿por qué los otros no lo van a hacer? Pero son dos cosas diferentes, en etapas diferentes y niveles diferentes. Por lo tanto, la municipalización lo que se pretende es que la municipalidad asuma la responsabilidad de supervisión y manejo de los centros educativos. De repente los salarios van a ser pagados por la Secretaría, por Finanzas, pero yo creo que no se puede permitir eso. Entiendo. Acerca de la jubilación y el problema que tiene con el gobierno que quiere anularla, ¿qué es lo que sabe usted de eso? La verdad es que el gobierno jamás va a poder eliminar el derecho de jubilación que nosotros tenemos. De repente muchas personas creen que los maestros nos jubilamos sin hacer nada. Para que nosotros lleguemos a un beneficio de esta naturaleza, existen dos tipos de jubilaciones, uno que le llamamos voluntaria y otra que es automática. Voluntario es cuando un docente tiene ya 50 años de edad y una cantidad de años de haber laborado. Entonces ya este maestro dice, bueno, yo ya cumplí mis 50 años, voy a hacer la solicitud de mi jubilación y la hace. Ya obligatoria es cuando IMPREMA, ya una persona ya tiene 60 años, 65 años y no se quiere jubilar, entonces le aplican la automática. Si un docente empezó a trabajar a la edad de 18 años, significa que tiene que trabajar 32 años en el sistema para llegar a jubilarse. Y durante laboró, ¿verdad? Durante laboró, ha cotizado el 7% mensual en estos momentos de todos sus salarios. O sea que todos los meses hay un ahorro en IMPREMA. Entonces, nosotros los maestros aportamos el 7%
y el gobierno aporta el 12%. 7% los maestros y el gobierno como patrón aporta el 12%. Tiene un espacio también la jubilación. Un maestro puede trabajar 10 años continuos, una persona puede trabajar 10 años continuos y se retira. Si él no retira sus aportaciones, cuando cumpla 50 años él se puede jubilar, pero no con el salario que un maestro tiene, sino que hay un proceso matemático en el cual hacen una sumatoria de los 36 últimos salarios, luego lo dividen, después el resultado lo multiplican por los años de servicio, después lo multiplican por el 3%, y ese resultado es el beneficio que uno tiene al momento de jubilar. Entonces yo no creo que un gobierno vaya a quitar esto. Podrá luchar por querer tener una sola institución de prevención, pero claro, eso va a ser difícil, porque el gremio magisterial somos más de 80,000 maestros, que no vamos a permitir que INPREMA pase a empleados públicos. Y de repente ni los empleados públicos, que son INJUPEN, van a permitir que los pasen a INPREMA. Yo creo que eso el gobierno no lo va a poder lograr, porque son intereses totalmente diferentes, son beneficios totalmente diferentes. Yo creo que la jubilación, pues, ese es el futuro de un docente, que ya cuando termine su ciclo como trabajador de la educación, va a tener su sueldito todos los meses, durante Dios le dé vida. Durante Dios le dé vida. Yo me voy a jubilar, no sé cuántos años más voy a vivir. El INPREMA me va a tener a mí. Y después de esto, hay 5 años que los beneficiarios, los hijos de uno, van a gozar de ese beneficio. Entonces, esas son conquistas que no se pueden perder. Entonces, yo creo que la jubilación es algo ya bien dado, y que no, yo creo que jamás el gobierno va a poder quitar eso, porque ahí todo el gremio magisterial se vuelve a unir y se vuelve a luchar para que eso no se haga. Ok, referente a lo del INPREMA, ¿cuál fue el origen del problema? ¿Quiénes son los culpables? Y si hubo una solución, ¿cuál fue? ¿O en qué termina todo eso? Bueno, la verdad es que anteriormente te manifestaba que el gobierno es un aportador del 12% del salario de que devengamos cada uno de los maestros. Entonces, tanto los maestros nos consideramos dueños de INPREMA, como el gobierno también se considera dueño de INPREMA. Allí, pues, en INPREMA están un representante por colegios magisteriales, lo que significa que hay 6 colegios magisteriales, son 6 representantes que tenemos en INPREMA. Y el gobierno también tiene sus otros representantes. INPREMA siempre ha sido, yo siempre he considerado que siempre ha sido saqueado. INPREMA, pues, cuando los gobiernos tienen problemas económicos, vienen y le sacan prestado. O sea, el gobierno hace préstamos a INPREMA y de repente hasta esos mismos préstamos nos han pagado algunas veces a nosotros nuestro salario. La verdad es que en estos, desde el año pasado, este año se ha manejado que INPREMA está en quiebra. De repente no es cierto. INPREMA tiene una solvencia. Pero sí es cierto que tanto el expresidente de la República, don Manuel Zelaya, como don Roberto Micheletti, están morosos, quedaron morosos con la institución. ¿Por qué? No pagaron el dinero que sacaron de INPREMA y tampoco hicieron efectivo lo que le corresponde como patrón a la institución. Entonces eran aproximadamente 3.500 millones los que el gobierno le debe a INPREMA. Cuando sucede el problema del año pasado del golpe de Estado, viene y empiezan el conflicto. Entonces vinieron y se hizo un movimiento, se hizo una negociación con el presidente actual, con Porfirio Lobo. Se firmó un acta en el cual, pues, él iba a ir honrando la deuda que el Estado, porque aquí no podemos hablar como presidente. El que tiene las deudas con INPREMA ya no se llama Roberto Micheletti, no se llama Manuel Zelaya, no se llama Pepe Lobo, se llama el Estado de Honduras.
el que tiene que solventar o cubrir esa deuda con Imprema. Entonces los acuerdos están ahí y poco a poco lo están pagando. ¿Quiénes son los responsables? Pues todos los que los dirigentes magisteriales, los que están ahí representando, que no protestaron en el debido momento, sino que estaban abiertas las oportunidades de que sacar el dinero y eso lo hicieron. Pero yo creo que en este momento ya se está buscando, ya se está solucionando el problema. Claro, no lo van a solucionar porque es una enorme cantidad de dinero que está afuera, pero que el Estado tiene que cubrir la deuda, la tiene que cubrir.